EDETEEN es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.teen y no te detengas. La tecnología ha cambiado nuestra forma de trabajar, de estudiar, de ir al cine, de comprar, de hacer negocios, de conocer amigos, de enamorarnos, de todo en realidad. Y es que en mis tiempos los mayores avances tecnológicos eran un televisor a colores, un beeper o esas máquinas de escribir electrónicas que te permitían borrar si te equivocabas en lugar de tirar del papel, botarlo a la basura y poner otro papel y enrollarlo. Y yo no soy anciano, lo cual demuestra lo rapidísimo que se mueve la tecnología. Pasan unos cuantos años y ya todo quedó obsoleto y llegaron cosas nuevas. Así que en este video vamos a hacer la segunda parte de aquel video que le gustó mucho a nuestra comunidad, contándote aquellas tecnologías que se murieron, pero que marcaron un momento en nuestra vida y que seguramente nos va a traer bastante nostalgia. Espero que la tecnología que estás pensando esté en este video y si no, nos dejas un comentario y hacemos una parte 3. Pero antes de continuar, recordemos que durante estos días en toda Latinoamérica estamos con un fin de semana largo, unos días de reflexión, unos días para desconectarnos y recuperar energías, unos días para evaluar nuestra vida y nuestros objetivos y regresar la próxima semana recargados y enfocados en nuestras labores. Así que usa estos días para reflexionar sobre tu futuro, sobre tu vida profesional, sobre qué quieres para ti, un nuevo empleo, cambiar de carrera, conseguir un mejor salario, iniciar ese negocio que vienes postergando hace tiempo. Todo eso lo puedes conseguir con disciplina y estudio. Así que para ayudarte estos días de reflexión hemos puesto todo EDETEEN con un gran descuento para que dejes de postergar tu futuro, dejes de postergar tu educación, dejes de postergar tus sueños. Ya seas una persona religiosa o no lo seas, utiliza este fin de semana largo para reflexionar sobre tu futuro, sobre tus metas y lo que quieres para tu vida. Y EDETEEN está allí para ayudarte en todas tus metas profesionales. Ve corriendo a ede.teen para aprovechar esta gran promoción y no te detengas. Y comencemos este recuento hablando de una tecnología que dominó la web por muchísimos años, porque la web en sus inicios era solamente ver contenido estático, texto e imágenes y nada más. Si tú querías una animación en la web, no se podía. Si tú querías un video en la web, no se podía. Y la solución era Adobe Flash. Tenías que instalar el plugin de Flash en el navegador y ese plugin le daba vida a la web, le daba animaciones, permitía jugar dentro del navegador. YouTube necesitaba Adobe Flash para ver los videos, por ejemplo. Pero la web siguió avanzando y con la llegada de HTML5 ya no necesitabas Flash para ver videos. Luego llegó el drag and drop, las animaciones con CSS y JavaScript, Canvas. Entonces ya todo se podía hacer directamente con tecnologías web sin necesitar Flash. Obviamente Flash tenía algunas cosas adicionales como ActionScript para programar, para hacer videojuegos, pero poco a poco su tiempo se estaba acabando. Adobe Flash en realidad era Macromedia Flash y es que en el año 2005 Adobe compró esta empresa y al comprarla se hizo de Flash, se hizo de Dreamweaver, se hizo de Freehand que luego se integraría con Illustrator y se hizo también con Fireworks que luego se mató y resucitó digamos en Adobe XD. Y hubo un tiempo en que crear páginas web era usar Flash, no usabas HTML, lo único que hacías era hacer todo en Flash y luego Flash te exportaba un código HTML que tú pegabas en un archivo index.html y eso era todo. No había código HTML, no había código JavaScript, las animaciones, las interacciones entre los menús, todo se hacía directamente en Flash, sin contar los videojuegos. Pero uno de los golpes letales para Flash fue el 2010 cuando Apple lanza el iPad y Steve Jobs se niega a incluir Flash. Era una medida bastante radical porque YouTube abandonó Flash en 2016, 6 años después, y ni siquiera lo abandonó completamente, sino que te daba la opción de utilizar HTML5 en lugar de Flash y la gente poco a poco se movía a HTML5, pero 6 años atrás Steve Jobs dijo Flash no porque Flash es lento, Flash consume la batería, Flash es inseguro y la gente le va a echar la culpa al iPad en lugar de echarle la culpa a Flash. Fue un escándalo muy grande, acusaron a Steve Jobs de ser vengativo porque cuando Steve Jobs regresó en el 97 a Apple, le pidió a Adobe que cree una versión de sus programas para macOS, pero en Adobe se negaron. Entonces la historia era que Steve Jobs se estaba desquitando. Quizás hay un poco de verdad, pero también las razones de Steve Jobs eran muy válidas. Lento, inseguro, consumía batería, etcétera y etcétera. Además que estamos en 2010. En el año 2008, HTML5 se hizo una recomendación, ya estaban APIs como Canvas, como Drag and Drop, como multimedia y otras cosas más, aparte de CSS3, con lo cual era solamente
solamente cuestión de tiempo en que Flash se vaya muriendo. Flash se murió definitivamente en el 2020, aunque no lo creas, hace 2 años. Ya estaba muerto, pero en 2020 la misma empresa Adobe dijo que no iba más, que tecnologías como HTML5, WebGL o WebAssembly ya podían hacer muchas más cosas de las que Flash hacía en su tiempo. La siguiente tecnología les va a traer grandes recuerdos, sobre todo a los viejitos como yo, aunque también hay algunos jovencitos que de niños utilizaron Encarta. Y es que Encarta fue nuestra primera enciclopedia en una computadora. Antiguamente las enciclopedias eran en libros. ¿Qué cosa es una enciclopedia? Te preguntarás, capaz el término ni siquiera te suena. Y es que una enciclopedia es un conjunto de libros, una colección que abarca varios temas. Por ejemplo, un libro de biología, otro libro de historia, otro libro de química, otro libro de matemáticas, y de esa manera las enciclopedias intentaban abarcar toda una serie de conocimientos a través de varios libros. Yo recuerdo mucho una enciclopedia azul, no recuerdo el nombre, en el que yo leía de niño las mitologías griegas y me fascinaban. El punto es que ese concepto de las enciclopedias las llevó Microsoft a Encarta, aunque Microsoft no fueron los primeros. La primera enciclopedia en CD fue la enciclopedia Comptons, que tenía 26 volúmenes y los metió todititos en un CD y costaba $695. Estamos hablando de 1989. Yo tenía 9 años. ¿Cuántos años tenías tú? Y esa fue la primera enciclopedia en CD, pero luego Microsoft vio que era un gran mercado para explotar y también se metió a hacer su propia enciclopedia Encarta. Y Encarta pegó mucho a finales de los años 90 y era impresionante porque Google y la búsqueda en general en internet estaba en pañales. Entonces, si tú querías buscar una información, como que la fuente confiable era Encarta, porque estaba escrita por especialistas que habían cruzado la información, que tenían un proceso de edición y de revisión, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar esa información en internet era encontrar páginas mal hechas, sin referencias, así que no valía la pena. Era mucho más confiable Encarta en aquellos tiempos, pero como tú te imaginarás, la web creció, Google y su motor de búsqueda creció mucho, y en el año 2001 empezó a desarrollarse la Wikipedia, que era cuestión de tiempo. Así como la enciclopedia Encarta empezó a matar a las enciclopedias en papel, Wikipedia terminó de matar a Encarta y a todas las enciclopedias en papel. Pero aún así Wikipedia no tiene esos hermosos paseos por las pirámides de Egipto, por el Coliseo romano, por los jardines de Babilonia. Una hermosura. Nunca voy a olvidar esa emoción de estar frente a nuestra primera computadora con mis hermanos, muy jovencitos nosotros, y paseando por esas ruinas históricas. Era increíble, aparte de los juegos didácticos y otras cosas que tenía Encarta, era muy bonito. Wikipedia es muy chévere, pero no tiene esas cositas que debería tenerlas realmente. Encarta intentó enfrentarse a la Wikipedia y no morir, es decir, se fue a una versión online en su página web. El problema es que sus ediciones eran muy lentas porque pasaban por todo un proceso de revisión. Por ejemplo, antes de Wikipedia, si una persona famosa había muerto o había ganado el premio Nobel, por poner un ejemplo, en Encarta todavía no salía, no se actualizaba la información, tenías que esperar a la nueva versión de Encarta del año siguiente para recién enterarte que esta persona había fallecido o había ganado un premio o algún suceso histórico importante, cosa que Wikipedia lo tenía al momento. Como anécdota, la versión previa a la Wikipedia se llamaba Nupedia y tenía también toda una serie de revisiones, igual que Encarta, y por eso nunca funcionó. Mataron Nupedia y luego crearon Wikipedia con la opción de que todos puedan editar libremente, y eso lo hizo crecer muy rápido. Pero ese es tema para otro video. Cuéntame, ¿utilizaste Encarta? ¿Qué recuerdas de Encarta? ¿Por dónde paseaste? ¿Qué artículos veías? ¿Hiciste tareas del colegio con Encarta o de la universidad? No me mientas. Otra tecnología que murió, y esta es un poquito más para nuestros amigos desarrolladores que siguen mucho este canal, es jQuery. Y es que jQuery fue por casi 10 años la herramienta obligatoria para el mundo web. Estamos hablando de unas épocas en que el navegador reinante era Internet Explorer de Microsoft, y Microsoft quería dominar el mundo, y Microsoft quería escribir las reglas como las había escrito en los 90 y en los 80. El problema es que la web era abierta, no era una tecnología propietaria de una sola empresa que puede poner las reglas, y Microsoft demoró mucho en entenderlo. Entonces, con Internet Explorer, como tenían una gran cuota de mercado, ellos hacían lo que les daba la gana con JavaScript. Estaba por otro lado Firefox, que Firefox sí respetaba los estándares, pero obligaba a los programadores a escribir una versión de JavaScript para Internet Explorer y una versión de JavaScript para Firefox.
un infierno, ¿cierto? Hasta que llegó nuestro amigo jQuery con su famosa función de dólar que nos permitía seleccionar elementos de la pantalla, aplicarle métodos muy sencillos y jQuery hacía todo el trabajo sucio por debajo, es decir, de traducirlo para Internet Explorer, de traducirlo para Firefox, para Chrome, es decir, que funcione en todos los navegadores sin lío. Era hermoso, realmente era hermoso. Trabajar con JavaScript puro era una cosa de locos en aquellos tiempos, pero de la misma manera que pasó con Flash y HTML, que Flash venía a suplir las cosas que HTML solo no podía, de la misma manera JavaScript empezó a avanzar lo suficiente para ya no necesitar a jQuery. Con el tiempo JavaScript solito era capaz de hacer lo mismo que hacía jQuery e incluso más rápido porque ya no le estabas agregando una librería por encima. La misma gente de jQuery lo reconoció y lo aplaudió porque el mismo equipo de jQuery se juntó con la gente de ECMA, los que desarrollan el estándar de ECMAScript, y con la gente de W3C, que son los que crean el estándar de HTML y CSS, para apoyar en los estándares, porque ellos entendían que el futuro de la web son los estándares más que una librería que haga el trabajo sucio por debajo. ¿jQuery se sigue utilizando al día de hoy? Por supuesto que sí, pero para nuevos proyectos es muy raro, o me atrevería a decir imposible, que se escoja jQuery. Pero hay muchos proyectos de hace varios años que tienen jQuery, que necesitan mantenimiento, y jQuery es una tecnología hermosa a la que yo le tengo mucho cariño, a la que seguramente tú también se has programado en aquellos tiempos. Pero hay que reconocer que jQuery es un rey que ya dejó su corona hace varios años. Y para terminar este video hablemos de los teléfonos pre-iPhone. ¿Qué teléfono utilizaste antes de que lleguen los smartphones? Y estoy seguro que muchos de ustedes van a decir que me equivoco, que antes del iPhone sí existían smartphones, pero no es verdad, no es verdad. Los smartphones comienzan con el iPhone y luego con Android. Antes de eso lo que había era teléfonos que intentaban parecerse a una computadora, con su teclado, su lápiz y muchas otras cosas. Así que dejemos de engañarnos por fanatismo. Pero esos teléfonos marcaron nuestra vida para todos los que tuvimos teléfonos antes de 2007 o incluso después de 2007 porque no podíamos pagar un smartphone y seguíamos con nuestros telefonitos antiguos. Y es que el primer modelo importante de teléfonos celulares llega en el año 1984, es el Motorola Dynatac. Este era un teléfono gigantesco y carísimo porque costaba $4,000 y estamos hablando del 84, así que ajustando la inflación serían más de $10,000 a la fecha por un teléfono. Y es que era una tecnología revolucionaria, poder hablar desde cualquier lugar, eso era algo que solamente querían las personas más importantes, los altos ejecutivos, los empresarios que necesitaban estar siempre conectados. Y era un teléfono tan grande y pesado que normalmente era un asistente el que llevaba en una maleta el teléfono porque pues era tan grande que no lo podías meter en un bolsillo como un smartphone actual. Otro teléfono famoso fue el Alcatel One Touch Easy de 1998, un teléfono de gomita colorido para adolescentes, muy barato y cuya batería duraba solamente 3 horas. Y lo más curioso era que tenía un compartimento para meterle pilas AAA. En el 99 aparece el Nokia 7110, que es el primer teléfono con un navegador incorporado. Ese mismo año aparece el Ericsson T28, que es un alta gama actual, un teléfono para ejecutivos. Yo recuerdo haber visto ese teléfono y haberlo usado incluso. En el año 2000 aparece el Nokia 3310, uno de los teléfonos más icónicos de toda la historia y que la gente le sigue haciendo memes hasta ahora. El Nokia indestructible que llegó a vender 126 millones de unidades con una pantalla monócroma y el famoso jueguito de la serpiente. ¿Te acuerdas? Que ibas comiendo cuadraditos y la serpiente iba creciendo. Y en eso nos divertíamos en aquellos tiempos, ¿no? La vida era más sana. En vez de estar ahí chateando con la tóxica o con el tóxico, nos divertíamos con la serpiente, con el gusanito. Y era un teléfono que aguantaba de todo. Su fama de indestructible no es por las puras. Se te caía de un segundo piso, de un tercer piso y a lo mucho se abría la tapa de la batería y la batería salía volando por allá, la tapa salía volando por acá, el teléfono por el otro lado. Los volvías a armar, lo prendías y ahí seguía el teléfono como si nada. En el año 2001 aparece el Ericsson T68, el primer teléfono con pantalla color. Mi primer teléfono celular fue una variación de un teléfono con pantalla color. Era increíble porque los teléfonos tenían pantalla monócroma nada más. Un teléfono con pantalla color era pues otro estatus. Era como tener el iPhone 13, el Pro Max y esas cosas hoy en día, ¿no? Y tenía accesorios, tenía un puerto en la parte inferior en la que tú le conectabas un tecladito, le podías conectar cámara, la cámara tomaba fotos asquerosas, pero
te imaginabas, ¿no? Te imaginabas que esa cosa redonda, oscura, era una cara. Y bueno, tomabas la foto. Otro de los clásicos es el Nokia 1100, el dispositivo electrónico más vendido de la historia con 250 millones de unidades. Hay que recordar que para estas épocas Nokia era el amo y señor absoluto de los celulares en el mundo. En segundo lugar estaba Motorola y por ahí también venía Sony Ericsson, ¿no? Pero Nokia era el amo de los teléfonos. Es más, hicieron un sistema operativo para teléfonos llamado Symbian. Pero bueno, no creció el proyecto y luego llegó Apple y la historia ya la conoces, ¿no? Pero el 1100 es un teléfono icónico. Yo tenía este telefonito también, muy barato, muy resistente y con una batería que te duraba muchísimos días. Teléfono famosísimo. Uno de los teléfonos más hermosos de esa época fue el Motorola Razr. Yo nunca lo tuve, pero lo miraba como si fuera una joya. Es más, hasta el día de hoy, casi 20 años después de su lanzamiento, porque es de 2004, sigue pareciendo una joya. Es un teléfono bellísimo, hermoso. Si el día de hoy una empresa sacara un teléfono así, seguiría siendo hermoso en pleno 2022. Era un teléfono muy delgado, era el más delgado de la época, era brillante, en aluminio, completamente hermoso. Tenía una pantalla frontal en la tapa, como tú puedes ver, tenía una cámara en la pantalla frontal. Ya estamos hablando de grandes ligas. Sin embargo, fíjate que la constante sigue siendo el tecladito de números. Aunque el teléfono era bellísimo, todavía nadie había cambiado ese concepto. Por eso es que el iPhone es el primer teléfono que cambia completamente el concepto, que cambia las reglas de juego. Para el 2005, Sony Ericsson pega fuerte y saca su primer teléfono Wallman, y con una cámara muy bonita detrás. Era lo mejor de lo mejor para esas épocas. Yo tenía un amigo que se lo compró. Creo que se endeudó por varios meses para comprárselo, pero era hermosísimo. Tenía su reproductor de música con un buen volumen. Aparte que la marca Wallman de Sony era pues símbolo de estatus, ¿no? A pesar de que ya el iPhone era algo que existía en aquellos tiempos, pero la marca Sony te daba bastante confianza y bastante prestigio. Y una marca que no podemos pasar por alto es el BlackBerry, el teléfono número uno de la época antes de que llegue el iPhone y lo destrone y lo desaparezca del mercado. Y los BlackBerry tenían su famoso tecladito completo, el teclado QWERTY, y tenían un lapicito y además tenían un trackpad que era una bolita con la que tú te movías, es decir, tenían un cursor. Y eso es lo que te decía hace un rato, que los teléfonos pre-iPhone intentaban ser una computadora. Eso es algo que deben entender todos los que dicen que sí habían smartphones antes del iPhone, y no es verdad. Intentaban ser una computadora, es decir, nadie redefinió el concepto de teléfono hasta la llegada del iPhone. El BlackBerry era hermoso, por supuesto que sí, pero lo que intentaba era ser una computadora en un dispositivo pequeño. Le fascinaba sobre todo a los ejecutivos. Se creó el término crackberry, que combinaba la palabra crack de adicción a las drogas y berry de BlackBerry, ¿no? Entonces, un crackberry era una persona adicta a su BlackBerry. Incluso el presidente Obama era adicto al BlackBerry, él mismo lo comentaba. Y otro de los teléfonos icónicos de aquellos tiempos fue la Palm Treo para ser específicos. Un teléfono gigantesco con un gran teclado, una enorme pantalla, un stylus. Era un lujo. Solamente verlo se te llenaban los ojos y veías, wow, parecía un teléfono de James Bond. Si viste el video anterior de las tecnologías que murieron, te conté de un jefe mío que tenía su memoria USB del cuello. El mismo jefe mío tenía este teléfono y era una cosa de locos ver ese teléfono. Realmente era sorprendente. Tenía aplicaciones de mapas, tenía navegador de internet, tenía hojas de cálculo. Era una computadora, y aparte que era bastante costosa. Yo seguía para esos tiempos con mi Nokia 1100 jugando a la serpiente. ¿Cuáles otros teléfonos tuviste y conservas alguno? Mi hermano conserva todos sus teléfonos pre-iPhone o pre-smartphone. Yo nunca he tenido un iPhone, he tenido solamente Android, pero hay que reconocer el cambio histórico hacia 2007, 2008, 2010, ¿no? Cuando ya todos los teléfonos empezaron a ser solo pantalla. Algunos Android intentaron ser BlackBerry. Mi primer smartphone Android fue un Samsung que tenía el teclado completo QWERTY, y a mí me gustaba mucho porque ahí escribías, ¿no? Pero luego que vas a un teléfono todo pantalla ya no vuelves atrás, y ese fue el cambio de concepto. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Cuéntame qué tecnologías nos faltaron, déjala en los comentarios y si es posible hacemos una tercera parte. Y recuerda que durante este fin de semana largo todo EDTeam está con un gran descuento para que aproveches estos días para pensar en tu futuro, para planificar tus metas, para que dejes de postergar tus sueños y dejes de postergar tu educación. Ve corriendo a ed.team para aprovechar estos grandes descuentos y no te detengas. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video. Chao. EDTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.